Bueno, no sé si a vos te pasa esto, que cada vez que suena el despertador por las mañanas, te querés levantar y posponés la alarma como, no sé, 3 4 veces, o terminás durmiendo de más, ahí te terminás levantando más tarde, digamos, te levantás cansado o cansada. Yo, digamos, pasé por esto y es muy frustrante pasar por eso porque sabés que tenés que hacer cosas, sabés que tenés que avanzar con lo que es importante para vos y es como que sentís que te falta energía o terminás, te sentís cansado cuando te levantás. Entonces te quiero contar así de forma clara y concisa de cómo hice yo para superar esto con una técnica de PNL que te juro que me cambió la vida, o sea, apenas la apliqué y literalmente al otro día ya me levantaba temprano con toda la energía. Y tiene que ver con los pensamientos, o sea, cuál es el paso a paso, o sea, cuál es la estrategia que estamos usando, cuál es ese patrón de pensamiento que estamos usando para hacer lo que hacemos y en este caso, por ejemplo, para levantarnos temprano, así como tenemos una estrategia para posponer la alarma, o sea, tenemos ya una receta, o sea, ya tenemos un camino creado que está ahí en nuestra mente, en nuestros hábitos. También hay una manera de romper con eso y crear un camino que realmente me lleve al objetivo que yo quiero lograr. Entonces, lo que yo hacía, por ejemplo, era como que te voy contando por paso. Cada vez que sonaba la alarma, el primer paso era de que automáticamente mi cerebro que hacía, o sea, percibía, entraba la información por mi oído, que decía, bueno, sonó el despertador. Paso uno, ya capté la información. El paso 2 era que yo me despertaba porque escuchaba la alarma. Y el paso 3 era que yo automáticamente cuando me despertaba tomaba conciencia de mi cuerpo, me daba cuenta que estaba cansado y que tenía sueño. Y ahí automáticamente comenzaba lo que era una reflexión en donde yo decía, no, pará, estoy cansado, me siento cansado, y si me siento cansado es porque significa que dormí menos de 7 horas y hay que dormir más de 7 horas para estar bien, para tener energía, que esto, que lo otro. Entonces me conviene quedarme y otra parte mía decía, no, pero pará, o sea, tenés que levantarte, tenés cosas que hacer, no tenés por qué procrastinar. Entonces comenzaba como una lucha interna y al final la mayoría de las veces terminaba ganando la parte mía que decía no, que tengo que descansar bien, o sea, tenía encima un conjunto de creencias que nada que ver, o sea, que me terminaban limitando. Entonces, o sea, ese mismo pensamiento me di cuenta y la forma de hablarme que yo tenía, o sea, cómo yo percibía mi cansancio y el diálogo interno que yo generaba por las mañanas era justamente lo que hacía que yo termine postergando la alarma y durmiendo de más. Entonces, entonces me di cuenta que justamente estudiando con la PNL, por ejemplo, lo que implementé se llama una herramienta de modelado, que esta herramienta nos permite, por ejemplo, intervenir en esa estrategia, en saber a partir de qué paso yo me estoy desviando y crear un camino que realmente me potencie, un camino que realmente me potencie y me lleve hacia donde yo quiero estar. Entonces, ¿qué pasaba? Cada vez que sonaba el despertador, yo escuchaba eso. Paso uno, escuchaba despertador, paso 2, me despertaba, tomaba conciencia de mi cuerpo y me daba cuenta que estaba cansado, por más que dormí mucho o poco, eso no importaba, por más que yo me daba cuenta que estaba cansado o con sueño, antes de que lleguen los pensamientos, o sea, el autodiálogo el autodiálogo, perdón, que es, digamos, negativo, ese diálogo de no, estoy cansado, yo no dejaba que entre ese pensamiento y automáticamente usaba una voz motivadora, o sea, usaba una voz fuerte mía en mi mente, no le decía en voz alta, sino que le decía en mi mente, y me decía, no, dale, levantate que vos podés, dale que tenés que hacerlo con todo. Pero, o sea, la forma en la que aparecía esa voz en mi mente era lo que me daba la energía. No es que yo me decía, dale, sí, levantate, sino que era como un, dale, levantate con todo, o sea, era una voz fuerte. Eh, entonces, automáticamente yo, al reproducir esa voz en mi mente y hablarme de esa manera en específica, o sea, con un, o sea, era como que yo si fuera que tenía un parlante en mi mente porque era un volumen alto y retumbaba en todo en mi cabeza, era lo que a mí me daba energía. Entonces, en ese proceso me di cuenta que mi energía no dependía de cuántas horas yo dormí o no, sino del diálogo que yo tenía con respecto a cómo me sentía cuando me despertaba, y eso era lo que a mí me daba la energía para hacer lo que tengo que hacer. Entonces solamente hice ese cambio, nada más, o sea, ese pequeño cambio. Y bueno, y también obviamente entender que o sea, que mi energía depende de mis pensamientos y no tanto de que, bueno, cuando hablamos de descanso, no de que no, si dormí poco, si dormí mucho, que hay que dormir más. Eso me di cuenta que era también esa propia creencia sobre el descanso era lo que a mí me terminó limitando. Entonces, te invito, por ejemplo, si te pasa esto, que
cada vez que te despiertas por la mañana, que no dejes que entren los pensamientos limitantes y que uses una voz, o sea, que te hables de una manera que no de una manera que te haga sentir culpa ni frustración ni que termines más cansado o cansada, sino que realmente no importa si dormiste poco o mucho, que agarres y rompas esos pensamientos, no dejes que entren y reemplazarlo automáticamente por un diálogo que realmente te va a dar energía. Así que bueno, hasta acá este video. Muchas gracias por verlo hasta el final. Si me querés comentar, escribir en los comentarios qué te pareció esto, si realmente pasaste por esto, o si querés contarme cómo implementaste esta técnica y cómo te funcionó, también lo podés hacer. Así que si sentiste que este video te aportó valor, te invito también a que te suscribas. Y también si me querés escribir para trabajar más en profundidad de esto, también te dejo mis redes acá abajo, está mi WhatsApp y mi Instagram. Así que muchas gracias por mirar este video hasta el final y nos vemos.